Bien chicos, entramos a la parte práctica de los fenómenos físicos. A ver, me dicen, manejo la información. Justifique la veracidad o falsedad, o sea, vamos a marcar verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Y ahí te ponen un cuadrito justificación. Vamos a justificar la respuesta. A ver, comenzamos. El movimiento de la luna alrededor de la Tierra es un fenómeno químico. Falso. El movimiento es solo un cambio de posición. No solo genera no nos genera un nuevo compuesto, ¿verdad? Por lo tanto, es un fenómeno físico, ¿ya? Sería falso. A ver, el siguiente enunciado. La condensación del agua de una nube es un fenómeno químico. Falso. Una nube está en un estado gaseoso, ¿cierto? Cuando se condensa, pasa al estado líquido. En ambos estados es agua, por lo tanto es un fenómeno físico. Sería falsa, ¿verdad? La siguiente, a ver, vamos a ver. La propagación del sonido es un fenómeno físico. Eso es verdadero. El sonido al viajar va perdiendo energía, pero sigue siendo sonido. De repente lo podemos escuchar más tenue. Alguien grita de lejos, podemos escuchar bajito, pero si estuviéramos al costado lo escucharíamos más alto, ¿verdad? Va perdiendo energía conforme viaja el sonido. Pero es un fenómeno físico, porque es sonido, no cambia, ¿no? Y la última me dicen, la oxidación de un metal es un fenómeno físico. Falso. Se ha generado un óxido de hierro. Por lo tanto, se genera un nuevo compuesto. Sería un fenómeno químico. Ya está. Entramos a la pregunta número 2. Completar adecuadamente. A ver, vamos a ver. La física es una ciencia natural y experimental. ¿Por qué natural? Porque estudia los fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué experimental? Porque nos basamos en función de un método científico y en la parte experimental es la que utilizamos bastante, ¿no? Ya está. ¿Qué estudia las leyes que gobiernan los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza? Ya está, esa sería la respuesta. Y a ver, completamos ahora. Un fenómeno es todo cambio o suceso que sufre la materia. Siguiente enunciado. A ver. El nombre física proviene del griego physis, que significa naturaleza. Acuérdate bien, physis significa naturaleza. La siguiente, a ver. En un fenómeno físico se mantiene la sustancia original. Claro, no hay cambios, ¿verdad? Y además es un fenómeno reversible, puede volver a su estado original. El ejemplo que te di es el hielo, se derrite y lo que está derretido nuevamente lo puedo congelar y se convierte en hielo nuevamente, ¿verdad? Es reversible. A ver, ¿qué más? La siguiente. La solidificación del agua es un fenómeno físico, mientras que la combustión de una vela es un fenómeno químico. Siguiente, a ver. En un fenómeno químico no se mantiene la sustancia original, claro, cambia, ¿verdad? Y además es un fenómeno irreversible, irreversible. A ver, siguiente. A nivel atómico se producen cambios en los núcleos de los átomos de las sustancias que intervienen en un fenómeno físico. Claro, a nivel atómico sí se producen cambios en los núcleos de los átomos, ¿verdad? Cambian de enlace, por ejemplo, estructura. El agua, por ejemplo, en estado líquido es angular. Eso lo vamos a ver después. En química lo vamos a ver más, ¿no? El agua cuando se enlaza el agua en estado líquido es un enlace angular, pero cuando forma hielos, se enlaza formando hexágonos y deja un agujero en el centro. Y ahí cambia la densidad y muchas cosas, ¿ya? Ya. La siguiente, a ver. A nivel subatómico se producen cambios entre los electrones de los átomos que componen las sustancias que intervienen en un fenómeno químico, ¿ya? Sería químico. Ahí ocurre a un nivel subatómico. Ahí va a haber una transferencia de electrones, ¿ya? Nuevamente, a ver, te repito, a ver las claves. A nivel subatómico se producen cambios entre los electrones de los átomos que componen las sustancias que intervienen en los fenómenos químicos, ¿ya? Esa sería la respuesta. A ver, entramos al problemita número 3. Me dicen, a ver, relacione correctamente. A ver, primero el uno. Fenómeno por el que se genera una nueva sustancia. Sería un fenómeno químico. Por lo tanto, la uno es la D. Ahí te ponen, ¿no es cierto? Uno espacio, ahí ponle la D. 2. Transformación o cambio que sufre la materia. Ahí sería un fenómeno. Es una transformación. Un fenómeno es un suceso. O sea, un cambio que ha pasado, ¿no es cierto?, con la materia. Entonces la 2 sería la 2, transformación o cambio que sufre la materia.
Ahí sería la C, ¿no es cierto? Un fenómeno. A ver, la siguiente. Fenómeno por el que la sustancia puede cambiar su forma física sin transformación de la materia. Ah, y ese es fácil, ¿no? Es un fenómeno físico. Entonces la 3 sería la A. Ya está, las claves serían 1D, 12 y 3A. Siguiente problema, problema 4. A ver, relacione correctamente nuevamente. A ver, el padre de la física, Arquímedes, ¿cierto? Arquímedes. La siguiente, a ver, ¿qué significa fisis? A, fisis significa qué cosa? Naturaleza. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? La tercera, la ciencia básica. La ciencia básica sería ahí la física, ¿no? Es una ciencia básica. Entonces la respuesta sería 1B, 2F y 3D. Ahora, aplicación de la información. Problemita 1. Cuando un imán atrae un clavo, ocurre un fenómeno físico. Ahí hay magnetismo. Estamos viendo ahí el campo magnético, los imanes, ¿verdad? En el magnetismo. Y a ver, entonces sería un fenómeno físico. La B. 2. Cuando un clavo se pone rojo, como resultado de la oxidación, ocurre un fenómeno químico. Ahí la respuesta es la E. Se forma un nuevo compuesto, ¿verdad? Problemita 3. Mediante un fenómeno físico no se genera una nueva sustancia. Ahí la respuesta es la B. Problemita 4. A ver, indica cuál no es un fenómeno químico. A ver, vamos a ver. La combustión de la madera sí es un fenómeno químico, ¿verdad? El agregado de la leche sí es un fenómeno químico. Se producen nuevos compuestos, ¿verdad? Ahí sale suero, se genera cuando se agrega la leche suero y sustancias proteicas, ¿no? Entonces la uno es químico, la 2 es químico. La fusión del hielo, esa sería qué cosa? Físico, ¿no? Primera químico, la segunda química y la tercera es físico. Y te dicen ahí, ¿cuál no es un fenómeno químico? Sería la 3, ¿no? La respuesta sería la C, solo 3. Problemita 5. Es una rama de la física que estudia los fenómenos que experimentan la luz, la óptica, y estábamos hablando en la parte teórica, te había explicado, ¿no? Problema 6. Es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Ah, eso era la mecánica. Sin interesar de la causa que los produce, ¿no? Si lo han empujado, si ha habido, si es con petróleo, con gas, ¿no? Con gasolina. Y ya está. Esa sería toda la parte práctica, ¿verdad, chicos? Ya me hacen la tarea, chicos, no se olviden. Nos vemos.